Dios me lo siga bendiciendo. En este momento quiero compartir con ustedes una porción de las Escrituras que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, que nos dice así, en el versículo 37 en adelante. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Padre, te doy gracias de antemano por el consejo de tu palabra, Señor. Gracias porque sigues siendo bueno y tu misericordia, Señor, es para siempre. Que este corto mensaje, Señor, sea de bendición. Usa este instrumento como siempre lo has usado, Señor, que sea un canal de bendición, un vaso. Que corra tu palabra, Señor, como tú lo deseas. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí la Escritura nos dice que en el último y gran día de fiesta, por lo regular eran 8 días. Así es que en el octavo día, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Seguro había mucha gente, bajo la unción del poder del Espíritu Santo, dice, alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, no se estaba refiriendo a lo físico de uno, si uno tiene sed, sino espiritualmente hablando. Porque hay mucha gente ahorita que tiene sed de la palabra de Dios, pero de la verdadera palabra de Dios. Venga, dice aquí, a mí y beba. ¿A quién? A Jesucristo. No a cualquier otro hombre, no a cualquier pastor o profeta o papa o sacerdote, apóstol, sino a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie ve al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. Y sin mí nada podéis hacer, también lo menciona también. Y Él también lo menciona y dice: yo soy el pan de vida. Él es el pan de vida. Él es el camino, Él es la puerta. Y sigue diciendo: el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cómo dice la Escritura? Que debemos de creer en Él, solamente en Él. ¿Por qué? Porque debemos de poner todos nuestros ojos, dice ahí, poner nuestra mirada, nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es ¿en quién? En Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro sanador y nuestro gran libertador. Dice así, como dice la Escritura: de su interior correrán ríos de agua viva. Es otra señal que cuando nosotros nos damos cuenta que el Espíritu de Dios ha estado dentro de nosotros. El Espíritu de Dios, Él es Dios. Y siempre ha estado, usted lo ve desde Génesis hasta Apocalipsis. A Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. También, Padre, desde Génesis hasta Apocalipsis. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero el Espíritu de Dios venía sobre los profetas, sobre los sacerdotes, sobre los reyes. No estaba dentro de nosotros, como ahora lo está, de las personas. ¿Verdad? Porque aún así, cuando le dijo Jesús a Pedro: no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Venía el Espíritu y le daba iluminación o revelación, como usted le quiere llamar. Venía el Espíritu de Dios. Y aún aquí nos dice así: esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Todavía ni Pedro, ni Juan, ni nadie habían recibido el poder del Espíritu Santo hasta que el Señor no había sido levantado. 40 días cuando se le apareció a todos, a los 70, a los 500. Y luego se fueron al aposento alto. 10 días estuvieron ahí. 40 días se le apareció y el día de Pentecostés 50 días. O sea que estuvieron 10 días dentro del aposento. Y ahí recibieron ¿qué? Poder. Una cosa es recibir el Espíritu de Dios y otra cosa es recibir poder. Así es que ahí Pedro, cuando recibió poder, habló de la palabra. ¿Se convirtieron cuántos? 3,000. Con el poder del Espíritu de Dios. Si Jesús lo necesitó, ¿cuánto más nosotros no podemos necesitar y debemos de necesitar poder del Espíritu Santo?
dice aquí, del Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Correrán dentro de nosotros ríos de agua viva. Es una promesa del Señor. Como le dicen, brincarán como becerros de la manada. Qué bonito cuando nos damos cuenta que verdaderamente Jesucristo está dentro de nosotros. El Espíritu de Dios está dentro de nosotros. ¿Por qué se tuvo que ir? ¿Para qué? Para que viniera el Espíritu Santo y morara ¿qué? Dentro de nosotros. Somos el templo viviente del Espíritu de Dios. Somos, como dice el escritor de Hebreos, somos la casa de Dios. Quiere que se manifieste el Espíritu de Dios, entonces nosotros tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Y tenemos que alabarlo como Él quiere que le alabemos, en espíritu y en verdad, con un corazón contrito y humillado, levantando nuestras manos santas sin ira ni contienda. Eso es lo que quiere el Señor. Porque Él nos conoce. Si somos hipócritas o no somos hipócritas. Si verdaderamente queremos servir al Señor o no queremos servir al Señor. O si estamos jugando a la iglesia o al apóstol, al profeta o al pastor. No, eso es lo que no quiere el Señor. Que seamos quebrantados por el Espíritu de Dios y que verdaderamente si nuestros ojos están secos, que sean una fuente de agua. Que seamos quebrantados por el Espíritu de Dios, que esos ríos corran dentro de nuestro interior. Y eso nos está mostrando que está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Dios mismo está dentro de nosotros. No los dejaré huérfanos, sino que mandaré el Espíritu para que esté siempre con vosotros. Así es que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Nosotros mentimos y le fallamos al Señor, pero Jesús nunca le falló, nunca hubo pecado ni engaño en su boca. Así es que dejémonos verdaderamente, ¿verdad?, de no creer en el Señor, sino de creer verdaderamente en las Escrituras, como dice la Escritura aquí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Que se manifieste el poder del Espíritu de Dios. Eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Dios está con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que no puedo sentir el poder del Espíritu de Dios? Deja que el Señor te toque. Déjalo que te toque. Y vas a ver si no correrán ríos dentro de tu interior. Y entonces ya no serás el mismo. Levantarás tus manos, llorarás, cantarás, alabarás al Señor. No dejarás de congregarte y seguirás alabando y glorificando al Señor en espíritu y en verdad. Porque eso es lo que el Señor quiere dentro de nosotros. Que corran esos ríos dentro de nosotros. Metámonos en el río, que es el río del Espíritu de Dios. Eso es lo más importante, mi querido hermano. Es lo que nos vamos a llevar. La palabra no vuelve vacía. Sé que se la hierba marchita, se la floma, la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, todas las modos, todo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así es que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Los fariseos siempre estaban queriéndolo tentar. ¿Y quién es este? ¿Quién es este que se hace pasar por Dios? Estaban diciéndole de eso. ¿Cómo? Mandaron los alguaciles para que lo prendieran, no pudieron prenderle, porque los mismos alguaciles dijeron, nunca habíamos visto un hombre hablar como él está hablando. ¿Y cómo estaba hablando? Con autoridad, mi querido hermano. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Sí, tenemos el Espíritu de Dios, pero necesitamos el poder, mi querido. Una cosa es tener a Jesucristo, tener el Espíritu de Dios, y otra es el poder del Espíritu de Dios. Vamos a tratar de matarlo, decían los fariseos, los saduceos, los escribas. Y aún así se levanta Nicodemo. ¿Acaso nuestra ley dice que tenemos que matar a alguien sin antes de haberlo escuchado? Y tú también estás a favor de él, le dijeron. ¿Acaso puede salir alguien de Galilea? No sabían. Dice la Escritura, decían ellos los fariseos, que tiene que salir de Belén, de la aldea Belén, y que sea descendencia de David. Era descendiente y es descendiente de David. Y salió de Belén. ¿Cómo no fueron y preguntaron? Siempre estaban en contra de él. Mas Jesús, con el poder y la autoridad, se confrontaba con ellos. Y así es como tenemos que hacerlo también nosotros. Confrontarnos contra el enemigo. Así como el enemigo le estaba diciendo, porque escrito está, y le decía el Señor. ¿Qué no dice la Escritura que esto y el pan y que si tú me adoras? No. Escrito está y escrito está y escrito está, le mencionó el Señor Jesús. Así es que nosotros, ¿verdad?, cuando podamos sentir esos ríos de agua viva y aún así tenemos sed de la palabra de Dios, hablando de la palabra de Dios y siguiendo hablando de la palabra de Dios. Y no debemos de cesar de hablar de la palabra de Dios, mi querido hermano. Es lo mejor, es lo más hermoso. Es lo que a mí me cambió la palabra, el verbo Jesús. Me transformó, me hizo una nueva criatura. Y ahora no ando buscando a Jesús, al Espíritu Santo, porque está dentro de mí. Mejor prefiero que se manifieste dentro de mí, que pueda sentir esos ríos de agua viva,
que puedo brincar como becerro de la manada, que puedo abrir mi boca, que puedo llorar, que puedo cantar, que puedo, todo lo que puedo hacer en Cristo Jesús, porque Él está dentro de mí. El enemigo no me tiene a mí, pero el que está dentro de mí sí, porque mayor es el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Así que, mi querido hermano, es la promesa del Señor. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de nuestro corazón. Se está moviendo. Y eso es cuando nosotros nos dispongamos para que podamos sentir esos ríos de agua viva. Y usted lo puede sentir si usted quiere. Y si no ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, hágalo. Voy a dirigirlo con esta oración. Dígale: sí, Señor Jesús, en este momento reconozco que soy un pecador. Reconozco que te he fallado. Cambia mi vida y transfórmame. Hazme una nueva criatura. Ven a mi vida. En este momento yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Si lo has hecho de corazón, es la mejor decisión que tú has hecho. Yo lo hice hace cerca de 40 años y no me arrepiento. Y ni me arrepentiré, porque yo sé quién me salvó y derramó su preciosa sangre por mí en el monte Calvario. Que Dios me lo siga bendiciendo, y así estamos despedidos. Amén.